Hola queridos amigos, hermanos y creyentes, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La verdad que hoy día tuvimos una reunión en la tarde maravillosa, entendiendo que el Evangelio de Jesucristo es lo más grande que nosotros podríamos tener. La buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Evangelio, la pasión, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, eso, amados, es lo más grande para el hombre, lo más grande que le ha sido dado al hombre, el Evangelio de Jesucristo. Y Evangelio significa la buena nueva, y la buena nueva es la que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de que después de esta vida, después de la muerte de este cuerpo natural, hay vida, y hay vida en abundancia, vida eterna. Bueno, eso estuvimos compartiendo hoy día, en la tarde, y he sentido hacer este vídeo, ¿ya? O este video, yo hablo de vídeo, para mis hermanas, digamos que están, digamos, recién bautizamos a una hermana y ellas necesitan también alimentarse. Y bueno, y también a algunos otros hermanos que quizás hoy día, por no tener un lugar, digamos, donde congregarse, no pudieron hacerlo, digamos, y poder escuchar, digamos, lo que es la palabra del Señor. Entonces yo, amados amigos, quien quiera que van a escuchar y que van a ver este audio, este vídeo, voy a compartir con ustedes en Lucas, el libro del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los primeros versículos. Y dice así: las mujeres fueron al sepulcro muy temprano por la mañana con especias aromáticas. Hallaron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba había sido removida. Entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, es decir, encontraron una tumba vacía. No estaba el cuerpo del Señor. Encontraron primero que la piedra había sido removida. No se olviden ustedes que hubo un terremoto. En esa mañana había habido un terremoto. El viernes hubo un temblor de tierra. Pero en esta ocasión, el domingo, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, se levantó de los muertos, triunfando sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno, sobre el pecado y triunfando sobre toda cosa, toda fuerza del enemigo, hubo un terremoto. Y quiero decir esto, amigos, no solamente resucitó el Señor, porque también en el libro de Mateo dice que después de la resurrección de nuestro Señor, muchos cuerpos de santos, evidentemente el Antiguo Testamento, se levantaron. Entonces, por cierto, porque Jesucristo, la verdad que Él vació lo que era el paraíso. Allí estaban todos los santos del Antiguo Testamento, disculpen, y Jesucristo, digamos, el viernes fue al infierno, le predicó a las almas encarceladas, pero el sábado Jesús estaba en el paraíso con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con los profetas antiguos testamentarios, con todos los que habían partido de este mundo, ellos estaban en el paraíso. Y Jesús el sábado estaba en el paraíso, y el domingo Jesús resucitó, lo que estamos leyendo ahora, ¿ya? Y lo que toda la comunidad cristiana a través del mundo hoy día celebra, el día más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca nadie había dicho eso: destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y el Señor Jesucristo, Él cumplió su palabra, el tercer día se levantó entre los muertos. Entonces, y Él el sábado decía, estaba en el paraíso, pero el domingo se levantó de la muerte, y no solamente Él, sino que levantó Jesús a todos los santos del Antiguo Testamento.
hubo una resurrección de las primicias. Y esas primicias no quedaron acá en la tierra, sino que se fueron con Jesús al cielo. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad que estaba en el paraíso del Señor la llevó a los cielos, al cielo. Entonces es algo muy extraordinario porque nosotros también estamos en la víspera de la primera resurrección, pero ahora es la resurrección de la iglesia del Dios vivo, la resurrección del cuerpo de Jesucristo. Por eso es que estamos con mucha expectación, con mucha expectativa. Es decir, todo el cuerpo de Cristo que nos han antecedido, todos esos millones de creyentes de las edades de la iglesia, desde el Calvario hasta nuestros días, ellos están esperando la voz de la resurrección. Entonces, así como Jesús resucitó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, así también ahora la voz de arcángel, el mismo Señor Jesús con voz de arcángel, va a llamar a todos los que duermen. Y nosotros los que estamos acá en la tierra, juntamente con ellos, vamos a ser arrebatados en las nubes. Bueno, pero voy a continuar leyendo acá en Lucas capítulo 24. Dice entonces que las mujeres entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Estaban perplejas cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Esos hombres vestidos con ropas resplandecientes eran ángeles. Acuérdense que la piedra que había puesto los soldados romanos sellados con el sello de Roma, esa piedra que ningún hombre podía moverla fue removida por un ángel. Ya hubo un terremoto, porque ese fue el orden de los eventos. El viernes hubo un temblor de tierra cuando Jesús murió, pero el domingo hubo un terremoto, un gran terremoto, porque un ángel bajó del cielo, ¿ya? Y removió la piedra, exactamente la piedra que sellaba la tumba de Jesús. Y entonces, y los guardias romanos que estaban custodiando digamos, la tumba, ya para que nadie robase el cuerpo y después dijeran que él había resucitado, eso no quería el enemigo, ¿cierto? Satanás no quería eso, por lo tanto tenía sus agentes terrenales o soldados romanos, ya que estaban guardando, cuidando, custodiando la tumba. Pero cuando sucedió el terremoto y vieron que la piedra fue removida, ellos huyeron despavoridos. Entonces aquí dice, estaban perplejas cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes. Esos eran dos ángeles ordenados por Dios para esa hora. Y los hombres le dijeron, porque los ángeles tienen apariencia de hombres, ¿verdad? Entonces los hombres le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esa es la pregunta que yo quiero hacer y quizá colocar como título a esta pequeña conversación, a este pequeño pensamiento que quiero expresar. ¿Por qué buscamos o buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a encontrar a Jesús en ninguna organización religiosa, en ninguna denominación. La vida no está allí, amados. La vida no está en los dogmas. La vida no está en los credos hechos por el hombre, en las torres de Babel hechos por los hombres. No, la vida no la puede retener un sepulcro denominacional o una tumba denominacional. Es por eso que la voz de la resurrección primero nos llama a nosotros, los que hemos creído, a salir de las tumbas denominacionales, a salir de los credos y de los dogmas que nos tenían atados, porque la iglesia del Señor estuvo atada por 2000 años con dogmas y credos y tradiciones hechos por los hombres. Pero en el tiempo del fin el mismo Señor vendría para libertarnos por medio de la palabra, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, y seréis libres, verdaderamente libres. Lo único que libra es la palabra del Señor, la palabra viva del Señor Jesucristo, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron estos ángeles? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, al que está vivo?
Entonces dice, les recordaron que Jesús les había dicho que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Las mujeres regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los apóstoles. Los apóstoles no les creyeron. Sin embargo, Pedro corrió al sepulcro y vio solo los lienzos y se fue a casa maravillado de lo que había acontecido. Entonces, ¿qué estamos conversando? Este es el día, porque Jesús ya no está en una tumba, amados. Ya Jesús tampoco está en las tumbas denominacionales. No está en los sepulcros, digamos, organizados por los hombres o en las torres de Babel. No. La tumba o una organización religiosa no puede retener, digamos, la vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya Él es la fuente de donde brota aguas de vida eterna. Entonces, amigos, no vamos a encontrar a Jesús en las denominaciones porque las denominaciones lo dejaron a Él. Ve que celebran, fíjense ustedes cómo celebran, digamos, la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con conejito de Pascua, huevitos de chocolate, con toda clase de cosas enseñadas por los hombres que no tienen relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ni el Evangelio. Fíjense ustedes cómo celebran el nacimiento del Señor, que fue el 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre era una fiesta pagana que se celebraba entre el 20 y el 25, ¿cierto? Una fiesta que le hacían, entiendo, al dios Sol en el antiguo paganismo, pero cambiaron, digamos, el nombre solamente y pusieron el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero en Belén, digamos, en Palestina, en Belén de Judea, en ese tiempo, en el 25 de diciembre, hay más de quizás 2 metros de nieve, 1 metro y tanto de nieve. Y los corderos no nacen, amigos, no nacen en el invierno cuando está nevando, no. Los corderos nacen en primavera porque Dios obra de acuerdo a su creación, a las leyes que ha puesto en su creación, en su naturaleza. Entonces los corderos no nacen en diciembre y el Cordero de Dios nació en alguna fecha por ahí entre abril y marzo. Ya yo estoy, porque eso es primavera y la primavera trae la vida nuevamente y Jesús es la vida. Entonces, amigos, Jesús, ve usted, la iglesia se ha confundido y la iglesia celebra el nacimiento de Jesús en fechas paganas, 25 de diciembre, y cómo lo celebra con fiestas, con música mundana, con alcohol, con whisky, con drogas. Eso es lo que hace la iglesia profesante. Ya lo celebra de una mala forma. El mundo lo celebra de esa forma. Y la iglesia profesante lo hace con arbolitos de Navidad, haciéndose regalos, etcétera, que eso no es escritural, amigos. Entonces, bueno, eso es. Y la resurrección de nuestro Señor también la celebran de una forma indebida, con todo tipo de tradiciones, pero no son beneficiarios de la bendición o los efectos de la resurrección de Jesucristo. ¿A qué me refiero? La Biblia dice en Romanos, creo, dice, y si el mismo Espíritu que a Jesucristo, que a Jesús resucitó, mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la iglesia profesante no son beneficiarios ya de la resurrección de Jesucristo, porque no está la vida de Jesucristo en ellos, y cualquiera que reclama que es un beneficiario de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo, Él murió por nuestros pecados, pero Él se levantó para nuestra justificación. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Jesucristo murió por nosotros? Y realmente que murió tomando nuestros pecados para lavarnos en su sangre y para hacernos partícipe de su resurrección. La única forma de saber eso es que el mismo Espíritu que a Jesucristo resucitó more en nosotros
y vivifique también, vivificando nuestros cuerpos mortales. En otras palabras, el mismo poder vivificador que levantó a Jesús de la tumba nos tiene que vivificar a nosotros, amados, sacándonos del mundo y de las cosas del mundo, sacándonos de los credos personales y credos que el hombre ha inventado y nosotros hemos tomado esos credos. Sacándonos, liberándonos de las organizaciones y denominaciones que ha hecho el hombre humanas, porque la organización y la denominación separa la cristiandad. Las organizaciones hacen líderes, hacen superhombres, superintendentes distritales, hacen arzobispos, es decir, las organizaciones ponen hombres por sobre hombres, y eso es esclavitud, ¿ya? Porque Dios no quiso nunca que un hombre dominase sobre otro hombre, sino que Él nos hizo a todos iguales, ¿ya? Todos somos hermanos e iguales, no hay ninguno grande entre nosotros, solamente uno, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Entonces, pero el hombre, el ser humano, tiene una idea diferente a lo que dice Dios en su palabra, y el hombre también quiere ser alguien especial, ya ser un obispo, un gran obispo con varios líderes a su cargo, y después llegar a ser un superintendente distrital, y después de ser un cardenal, y después de llegar a ser un papa. O sea, el hombre tiene grandes ambiciones, pero con esas ambiciones trastoca el propósito de Dios y echa a perder el plan de Dios para su vida. Porque el plan de Dios para la vida del redimido, del escogido, del Hijo de Dios, es hacernos partícipes de su resurrección, de su vida. Entonces, y que el mismo poder, el mismo espíritu que a Jesucristo resucitó, more en nosotros. ¿Para qué? Para que vivifique nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, si somos nosotros beneficiarios de la resurrección de Jesucristo, ya tenemos que ver, amados, ese poder obrando, actuando en nosotros cada día, levantándonos del mundo y de las cosas del mundo, hasta de nuestros propios deseos, nuestros propios motivos, objetivos, todo que quede subordinado, que quede sujeto, que quede rendido a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está escrito en la Biblia, porque Dios y su palabra son uno solo. Acuérdense que en San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo, es decir, la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Pero a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, eso es. La voluntad de Dios, hermanos, amigos, es hacernos partícipe de su resurrección, de ese poder vivificador que lo levantó a Él, que ese poder vivificador, el Espíritu de Dios, more en nosotros y nos vivifique. Vivifique nuestros ojos, vivifique nuestra boca, vivifique nuestra mente, vivifique nuestro corazón y nuestro todo. Como hablamos hoy día, Sansón le rindió su fuerza a Dios. Y Dios pudo usar la fuerza de Sansón, imagínense, con una quijada seca de mula quizás que tomó por ahí Sansón, con esa quijada seca mató a 1000 filisteos. Porque cuando Sansón golpeaba, Dios golpeaba con Sansón. ¿Ve por qué? Porque Sansón le rindió su fuerza a Dios. Pero hallamos que Sansón le rindió su corazón a Dalila, aquella mujer, que sin duda era bella, pero le rindió su corazón a Dalila, que representa la iglesia. Y ese es el problema de muchos pastores y ministros que rinden todo su tiempo al Señor, ya, pero le rinden su corazón a la iglesia. Y se dejan vencer por muchas cosas y tienen flaqueza de ánimo y no se atreven a corregir, digamos, el mundo que se está infiltrando en la iglesia,
por temor a alguna, digamos, alguna opinión que no sea, digamos, o que se vaya la persona a la iglesia. Entonces llegan a ser débiles, ¿ya? Y pastores afeminados porque se comprometen en su amor a la iglesia, para que no se les vaya, ¿cierto?, el miembro, por así decirlo, en su amor a la iglesia suavizan la predicación. Cuando alguien dijo, hermano, que este evangelio tiene que ser predicado con dientes, y disculpen la expresión, con dientes y uñas, es decir, con mano fuerte, que cuando agarre, apriete, y que cuando muerda, ¿cierto?, agarre firme. Disculpe la expresión, son expresiones naturales, pero ejemplifican lo que quiero expresar. Entonces, un evangelio firme, sano, ¿ya? Donde no haya compromiso del hombre, del ministro que predica con el mundo las cosas del mundo. Hoy día, desgraciadamente, hasta en el mismo mensaje, la gran mayoría están organizados y están denominados. Es decir, se han unido con el Estado por recibir ciertos beneficios, se han unido con el Estado, ¿cierto?, organizando a la iglesia, redactando credos o estatutos, redactando jerarquías, porque el hombre quiere ser un poquito más que el otro, y colocándose un nombre denominacional, un nombre de denominación. Pero Dios no está en las tumbas. Decíamos eso al principio, Dios no está en las organizaciones eclesiásticas. Dios no puede estar donde hay un credo o un dogma. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí presente. Entonces, Dios no está en medio de multitudinarias reuniones de miles de personas. Bien pudiera estar ahí, pero por lo general no. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí presente. Y si cualquier congregación no se queda solo estrictamente con la palabra del Señor, Dios los deja. Si una organización de hermanos, ¿cierto?, ellos se organizan y redactan sus estatutos, redactan sus credos, el Espíritu del Señor emprende el vuelo, hermano, no se queda ahí. Entonces no vamos a hallar a Jesús entre los muertos. Él está, el mensaje de esos ángeles a las mujeres, ¿cierto?, o a las iglesias, fueron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús no está entre los muertos. Jesús está entre los vivos porque Él es vida. Entonces, amados, terminando esto, no quiero ser muy largo, amadas hermanas que le va a llegar este mensaje, ya este vídeo, este pensamiento, si nosotros somos beneficiarios de la resurrección de Jesucristo, porque lo que la Biblia enseña es que nosotros juntamente con Cristo fuimos resucitados. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Y si nosotros hemos resucitado con Cristo, somos beneficiarios de la resurrección de Cristo. Y ese poder que a Cristo levantó de los muertos, el poder vivificador, tiene que operar en nosotros, tiene que vivir en nosotros. Y ya entonces nosotros no estamos entre los muertos, estamos entre los vivos porque Cristo nos ha dado vida. Entonces eso es. ¿Y qué hizo el poder vivificador para poder ver bien este cuadro? Fíjese lo que hizo el poder vivificador en Esteban. Esteban, ¿cierto?, fue llevado porque no podían con él, porque el Espíritu Santo estaba en Esteban, era un jovencito, ¿ya? Y no podían discutir con Esteban porque la sabiduría que estaba en el joven era mayor que la de los eclesiásticos de su tiempo, ya era mayor que la de los teólogos de su tiempo, entonces no podían discutir con él. Entonces lo apresaron, lo tomaron preso y lo llevaron, entiendo, al Sanedrín para que diera cuenta, según ellos, de esa herejía que él estaba hablando. Pero Esteban no estaba hablando de ninguna herejía, él estaba hablando del poder de la resurrección, de que Jesucristo está vivo, no está muerto, ya, porque Jesucristo estaba en Esteban. Esteban se había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y también él había recibido el Espíritu Santo. El poder de la resurrección estaba en Esteban. Y cuando fue llevado al Sanedrín, Esteban, el Espíritu Santo en Esteban, habló no más de 15 minutos, fue algo muy corto,
pero el Espíritu Santo les dio evidencia escritural a ese Sanedrín y habló cerca de 50 citas del Antiguo Testamento. Y lo último que dijo el Espíritu Santo a través de este joven Esteban al Sanedrín, y les dijo esto: incircuncisos de oídos y de corazón, porque ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, bueno, y ahí lo sacaron a Esteban, fíjese, lo sacaron a Esteban para apedrearlo por hereje. Y Esteban no había cometido ninguna herejía. Él les había citado la verdad de todo el Antiguo Testamento con respecto a Jesús, ya de que Jesús era el Mesías y que así estaba escrito de él, ya que él iba a padecer, etcétera, etcétera, pero que se levantaría. Entonces Esteban, la verdad que estaba dando testimonio de Dios, ya al hablar del tabernáculo en el desierto y que Dios había dicho: si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa, qué templo me podrían hacer ustedes, me podrían edificar? Evidentemente Esteban les dijo que David quiso edificar una casa al Señor, pero Salomón le edificó la casa o el templo, un lugar de morada de Dios. Pero lo que estaba diciendo Esteban, que el lugar de morada de Dios es el corazón humano, el Espíritu de Dios viviendo en el hombre, actuando en el hombre, expresándose a través del hombre, fluyendo a través del hombre. Porque Cristo había dicho: el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún más. Porque Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿ya? Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes, y sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. Ese es el poder vivificador, amigos, viviendo en un creyente después de que ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya? Y de que ha recibido el Espíritu Santo, el poder vivificador. Entonces, eso, el Espíritu Santo empieza a obrar a través de él, y aquí está obrando a través de Esteban. Y entonces Esteban es sacado fuera del Sanedrín, lo llevaron afuera para apedrearlos, ¿ya? Y tomaron piedra, esa multitud tomó piedras para lapidarlo, para sepultarlo, tapiarlo en piedra. Un joven, imagínense, que no había hecho ninguna cosa mala, solamente había citado las Escrituras y le había hablado de cuál es el verdadero tabernáculo del Dios vivo, que es el corazón del hombre, porque Dios no mora en templos, en casas hechas por mano humana. Dios no mora, repito, en organizaciones eclesiásticas. No. Dios mora en individuos que han rendido su corazón y su todo a Dios. Allí viene el Espíritu Santo a morar y a manifestarse para fluir libremente a través de él. Entonces, cuando estaban apedreando a Esteban, pesadas piedras en la cabeza, en su cuerpo, ¿ya? Esteban dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de su majestad en las alturas. Y ellos entonces con más furia, ¿ve? Satanás en esa altura, con más furia, le atiraban, le arrojaban más piedras. Y Esteban dijo esto tan tremendo, y allí estaba Saulo que escuchaba esto. Y estas palabras que iba a pronunciar Esteban, la verdad que traspasaron, estremecieron el corazón de Saulo de Tarso, que había consentido en la muerte de Esteban, porque las ropas del joven Esteban estaban a sus pies. Entonces, o las ropas, quiero decir, de las personas que, habían puesto ropas, a los pies de él para poder tirar las piedras con más ligereza. Entonces, pero la verdad que Saulo había consentido en la muerte de Esteban. Pero cuando Saulo escuchó eso que salió de los labios de este joven, que decía: Padre, no les imputes este pecado, eso lo traspasó a Pablo. Pablo jamás olvidó esas palabras pronunciadas por los labios de ese joven, porque Saulo de Tarso pensó: bueno, él puede estar equivocado en su doctrina, pero ese amor tan grande, ¿de dónde salió? Padre, no les imputes este pecado, ese perdón, perdonando a esa turba que lo estaba matando. Yo les digo, amigos, ese fue el poder vivificador. El Espíritu de Cristo estaba en Esteban. Y repito lo que dice en Romanos la Escritura.
Dice, y si el mismo espíritu que a Cristo resucitó mora en ti, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso es el poder, el Espíritu de Dios, el poder vivificador. Estaba allí vivificando. Le vivificó los ojos a Esteban, tal modo que Esteban vio la visión, le abrió los cielos a Esteban y vio al Señor Jesús sentado en el trono, a la diestra del Todopoderoso, ¿ve? Pero también el poder vivificador en el corazón de Esteban pronunció esas palabras tan gloriosas y hermosas. Padre, no les imputes este pecado. Y la Biblia dice, y durmió. Y un ángel, por cierto, lo abrazó y lo llevó a la presencia del Señor, ¿ya? Su alma. Entonces, eso hizo por Esteban. ¿Qué hizo el poder vivificador de la resurrección de Jesucristo ya por Felipe? Tomemos algunos ejemplos. Felipe le fue a predicar el evangelio a los samaritanos y bautizó, eso está en Hechos 8 creo, ¿verdad? Y bautizó a todos los samaritanos en agua, por inmersión evidentemente, en el nombre del Señor Jesucristo. Recordemos que en Hechos 2:38 la receta, la prescripción que les prescribió Pedro, por así decirlo, ya, discúlpeme la expresión, era arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, ya, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, ahí estamos los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando Dios llama a un hombre, lo llama al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le revela que Jesús es el Señor y es el Cristo. Es decir, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús era el cuerpo que Dios creó en el vientre de una virgen. ¿Para qué? Para él mismo vaciarse completamente en ese cuerpo terrenal llamado Jesús y poder tomar nuestros pecados y poder ir al Calvario y dar su vida por nosotros y morir. Porque Dios no puede morir, pero ese cuerpo que él creó, sí, ese cuerpo podía morir y tomar nuestros pecados y redimirnos. Ese es el misterio de la piedad. Por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ya visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado en el mundo, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Y también eso le pudo predicar el apóstol Pablo, también entiendo a los colosenses y decirle, miren, que nadie los engañe en ninguna manera, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, creo que en Colosenses 2:9. Porque ¿quién? El misterio de la piedad era Dios hecho carne. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, no una segunda persona de una Trinidad, de Trinidad que han hecho esa doctrina trinitaria de tres personas distintas que hacen al Dios. No. Entonces, porque la doctrina de la Trinidad dice que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona distinta y el Espíritu Santo es otra persona distinta. Y estas tres personas forman el Dios, o sea, un triunvirato, no es eso. Ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Solamente que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones, las tres manifestaciones mayores de la divinidad, porque Dios es un Padre, es el Padre eterno. Ya Dios se manifestó como hijo, ¿ya? Como hijo, porque la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, con el sacrificio todo suficiente de Cristo en el Calvario, él acabó a la serpiente y a todo el linaje de la serpiente y acabó con la cuestión del pecado de una vez y para siempre. Y la Escritura dice que con un solo sacrificio Jesucristo hizo perfectos los santificados de una vez y para siempre. Bueno, entonces Jesucristo, la revelación correcta es a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hay un solo Señor. En Efesios dice un Señor, una fe, un bautismo. Ya creo que también Pablo, escribiéndole a un hermano, dijo, y este es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. Pero era un misterio cómo todo Dios podía estar en Cristo. Ya cómo Él era el Padre. Ve que usted, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo ahí en San Juan 14, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque el Padre eterno estaba en él. Si usted no quiere creer eso, vaya a Isaías capítulo 9, creo que verso 4, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y escuchen esto, y se llamará su nombre, admirable, consejero. ¿Quién es Jesús? Es el admirable, consejero, el Dios fuerte. Y escuchen esto, Padre eterno. Él era el Padre eterno y el príncipe de paz. Entonces repito, ¿quién era Jesús de Nazaret? Es el cuerpo que Dios creó a través del vientre de una virgen. Pero ese cuerpo, la sangre de ese cuerpo que Dios creó en el vientre de una virgen, era la sangre de Manuel, era la sangre de Dios. Ese era el cuerpo de la divinidad. Y en ese cuerpo Dios derramó la plenitud de la divinidad. Pero la buena noticia, amigos, es que todo Dios se vació en Cristo, pero ahora todo lo que estaba en Cristo es vaciado en la iglesia, porque la iglesia en el tiempo del fin llega a ser, es la esposa, le es revelada que ella es la esposa de Cristo. Vamos a hablar de eso para ir terminando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si usted no entiende, si tú no entiendes, amigo, hermano, hermana, todavía que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna y que debes bautizarte no en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Y la remisión de pecados es por su nombre. Entonces, todos aquellos que están bautizados conforme a la tradición romana y conforme a la tradición protestante de ser bautizados en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya están mal bautizados, si es la verdad eso. Porque yo entiendo que ahí en Mateo 28:19, por supuesto, dice en la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, etc. Y dijo, bautizándolos en el nombre, singular, no dijo los nombres, porque Dios es uno solo. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no son dos ni son tres. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todos tus bienes, con todo, porque Él es el Dios todopoderoso. Y el Dios de Israel, aquel a quien llaman Jehová o Yahvé, ya, pero que el nombre de Dios fue un nombre oculto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no dio a conocer su nombre porque era oculto. Ya se le fue dicho, ¿por qué pregunta? El ángel le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto o que es admirable? Dios no dio a conocer su nombre en el Antiguo Testamento, ¿ve? Aunque en el Antiguo Testamento se muestran los 7 nombres compuestos de Jehová. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, etc. Pero ese no era el nombre todavía, porque Él no había venido a la tierra en carne humana para redimir el linaje humano. Pero cuando vino a través de la Virgen, ya, y nació Jesús, y creció Jesús, y fue al Calvario llevando nuestros pecados, el acta de los decretos que no era contraria, porque nosotros, amigos, íbamos rumbo al infierno y lo merecíamos por nuestros actos. Pero Jesús vino acá a la tierra, el Señor vino, nuestro Redentor, el Cordero,
Redentor, vino a la tierra para tomar el acta de decretos que nos era contraria, toda esa acta que nos condenaba y nos llevaba al infierno. Nosotros deberíamos haber sido colgados en ese madero, en esa cruz. Nosotros deberíamos haber ido al infierno. Pero el Señor Jesús tomó los pecados de su iglesia, ¿ve? Cargó con ellos, ¿ya? Y fue al Calvario y con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados de una vez y para siempre. Él tomó nuestro lugar para que nosotros ahora ¿qué hiciéramos? Nos rindiéramos a Él, nos sometiéramos a Él, que es la palabra, para que Él pueda vivir en nosotros. Ahora, porque la proclama del Evangelio es este, Pablo lo dijo, ya a los colosenses entiendo, el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para eso murió Cristo. El poder de la resurrección tiene que estar en su iglesia. Entonces, eso es, y de eso estamos hablando, de que si el mismo Espíritu que a Cristo resucitó mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal. Bueno, vamos a ir terminando entonces, porque nos estamos extendiendo mucho. Entonces, vivificó a Esteban. ¿Ve usted? Él fue un beneficiario, Esteban fue un beneficiario de la resurrección. Felipe, predicándole a los samaritanos y bautizándolos en agua en el nombre del Señor Jesucristo y sanando a los enfermos, porque el Espíritu de Dios, el poder de la resurrección en Felipe, allá en Samaria, hizo maravillas y señales, los enfermos eran sanados. Lea usted Hechos capítulo 8. El poder de la resurrección estaba operando en Felipe porque él era un beneficiario de la resurrección de Jesucristo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros ahora. ¿Somos nosotros beneficiarios de la resurrección de Jesucristo? Me ha tocado el Espíritu de Dios a mí de tal forma que el Espíritu de Dios puede fluir libremente a través de mí. ¿Puede el Espíritu de Dios vivir en mí y hacer las obras que hizo en Cristo? Repito, porque Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y aún más. Bueno, entonces, amados, fíjense cómo el poder vivificador operó en Felipe. Felipe, después de bautizar a los samaritanos, ¿cierto? El Espíritu Santo, bueno, ahí ustedes ya saben, cuando en Jerusalén, dice la Biblia, oyeron que Samaria, los samaritanos, habían recibido la palabra del Señor, es decir, habían sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice, les enviaron a Pedro y a Juan, porque aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque la promesa del Señor es que si nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, pero también entonces somos candidatos a recibir el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, y el poder vivificador. Entonces, eso, amigos amados, fíjense, eso es. Ahora, voy a dejar eso en paz un poquito, de que si ustedes notan, todo el bautismo bíblico en el libro de los Hechos, todos fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a dar la cita. Hechos 2, 38 y 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 8. Felipe bautizó a los samaritanos en el nombre del Señor Jesucristo, porque Felipe sabía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿ya? Y que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son atributos del Señor. Y la gran comisión que dijo nuestro Señor fue bautizándolos en el nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, son atributos. Entonces, si usted se bautiza en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus pecados no le son perdonados, ¿ya? Porque no hay, Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en Hechos capítulo 10, creo que es, verso 44, por ahí 45, dice, Pedro en la casa, digamos, de Cornelio, Pedro dijo esto, porque, y nos mandó que predicásemos el Evangelio a toda criatura.
anunciando el perdón y la remisión de pecados por su nombre. Entonces, si ustedes leen esa escritura, amigos, y se dan cuenta que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, no títulos, nombre, dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres, sino Jesucristo. Y si usted lee Hechos 10, 44, por allí, ya va a hallar que la remisión de pecados es por invocar el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que está también escrito en Hechos capítulo, creo que fue 22, donde el hermano que bautizó a Saulo de Tarso le dijo a Saulo de Tarso, ya le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre, no invocando títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre todo que han hecho del Dios único, la iglesia profesante ya ha hecho del Dios único una trinidad de 3 personas distintas, cuando eso no es bíblico, eso es anti-escritura, antibíblico. Dios es uno solo, y la revelación más grande de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, es que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento Dios no declaró su nombre, pero en el Nuevo Testamento Dios declaró su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, cierto, significa el ungido o el Mesías. Ya, el Mesías de Israel es el Señor Jesucristo. Todavía no lo han reconocido, pero dentro de muy poquito tiempo más lo van a reconocer como su Señor cuando le pregunten, de acuerdo a Zacarías, creo que capítulo 11 o por allí, le van a preguntar: ¿y qué heridas son esas en tus manos? Y Jesús le va a responder: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y ahí Israel, los israelitas, los elegidos de los israelitas, van a llorar amargamente porque se van a dar cuenta que ellos crucificaron al Mesías, a su Señor. Pero todo eso Dios lo sabía y Dios lo permitió así, que en otros vídeos quizás lo hablemos. Entonces, pero estamos hablando, ¿eres tú beneficiario de la resurrección de Jesucristo? ¿Estás tú buscando a Jesucristo, al Señor resucitado, en las tumbas, en las morgues denominacionales? ¿Ya? También en el mensaje, porque el mensaje, pueden tener el mensaje, amigos, pero si ustedes se han organizado en una palabra, el Espíritu Santo, Dios no está en las tumbas, Dios no está en medio de los muertos. Es verdad eso. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. El poder vivificador ha venido para que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente que vivamos de toda palabra que sale de su boca, sino que expresemos, manifestemos esa palabra. Ya, entonces fíjense, ¿qué hizo entonces el poder vivificador? Ya lo vimos en Esteban, ahora en Felipe. El Espíritu Santo, luego que vinieron los apóstoles y le impusieron las manos a los samaritanos para que recibiesen el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: ahora ándate, sal de aquí, de este avivamiento, ya de los samaritanos, y ándate a ese camino desierto que conduce, creo que a Gaza, si no estoy equivocado, hermano, o ese camino, digamos, que conduce al desierto. Bien, y él se separa, entonces sale de Samaria y se va a ese camino, y ahí ve que va un carromato. Y todos ustedes recuerdan esa experiencia, que ahí iba el eunuco, que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y que había venido a Jerusalén a adorar, ¿ya? Pero nadie le había predicado el evangelio, y él estaba leyendo, creo que en su carromato, Isaías 53. Entonces no entendía, ¿ya? Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, fíjese, el poder vivificador obrando, le dijo: allégate al carro. Y Felipe se llegó al carro y oyó que este eunuco iba hablando a viva voz, en alta voz, porque así se leía en ese tiempo. Entonces seguramente estaba leyendo Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no le estimamos, más le tuvimos por azotado de Dios. No hay parecer en él ni hermosura, más le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y ahí habla de que, bueno, él cargó nuestros pecados y ya. Entonces es algo muy, muy tremendo. Y él iba leyendo eso, y Felipe lo mira, me imagino yo, hacia arriba, al carromato, y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Entonces el hombre le dijo, ¿y cómo podría entender? ¿Cómo podría hacerlo si alguien no me lo explica? Y entonces lo invitó a subir. Y Felipe subió al carro y le preguntó al eunuco, dime, ¿de quién está hablando este profeta? ¿Del mismo o de otro? Ve, porque los profetas recibían el Espíritu de Dios que venía a ellos, y ellos hablaban en primera persona singular porque Dios hablaba a través de ellos. Entonces Felipe tomó esa escritura, entiendo, y le fue hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros. Y entonces le empezó a hablar del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y pasaron algunas horas cuando llegaron, entiendo, a Salim, donde había aguas. Y el eunuco entonces, viendo que había agua, le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y descendieron entonces ambos y Felipe lo bautizó. Pero noten ustedes, ¿qué sucedió con Felipe? El Espíritu de Dios, el poder vivificador de Dios, tomó a Felipe y lo transportó. ¿Cuántos kilómetros? No lo sé, pero lo transportó y lo llevó a otro lugar, cerca de otra ciudad, para que siguiera predicando el Evangelio. Fíjese cómo lo hace Dios. Es decir, uno de estos días nosotros no vamos a necesitar un avión o una nave. No. Vamos a pasar a la otra dimensión, ya, porque viene el rapto, amigos. Viene el rapto de la iglesia, viene la Tercera Guerra Mundial, el tercer Reich, ya va a haber un caos político, religioso, densas tinieblas sobre la faz de la tierra, como ha sido profetizado, densas tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones, pero también dice la profecía, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, bueno, pero viene la Tercera Guerra Mundial, viene la gran tribulación, viene el reinado de la bestia, pero antes de eso, el poder vivificador, amigos, nos va a sacar de esta tierra, va a sacar a su iglesia predestinada, ¿ya? Nos va a sacar en el rapto prometido, antes de la gran tribulación, ¿ya? Entonces, eso es. Y fíjense, lo que hizo por Felipe, Dios lo raptó. Lean ustedes allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, como Felipe raptado, el Espíritu Santo lo tomó y lo sacó de la escena, y el eunuco nunca más lo vio. Pero el eunuco vio lo sobrenatural que había sucedido y se fue feliz para Etiopía, ¿ya? Y llevó el evangelio a Etiopía y llevó el reporte a la reina de los etíopes, entiendo, a Candace, creo que se llamaba ella, ¿ve? Y hubo un avivamiento en Etiopía. Qué maravilloso eso. Y hace poco tiempo, un buen grupo, creo, si no estoy equivocado, de etíopes judíos regresaron a Israel para cumplir la profecía de que Dios llamaría a su pueblo que dispersó por todas las naciones, los llamaría de regreso a casa. Y la casa de los judíos de Israel no es Palestina, es la tierra de Canaán, todo donde ellos están y mucho más. Entonces, amigos, fíjese, eso hizo el poder vivificador por Felipe. Felipe fue un beneficiario de la resurrección de Jesucristo. Ya Esteban, el poder vivificador, porque era un beneficiario de la resurrección de Jesucristo, le abrió los cielos y perdonó todo a ese grupo que lo lapidó. Ya el amor de Dios fluyó a través de él. Entonces, y lo mismo en Felipe, lo transportó, lo raptó, lo sacó físicamente de un lugar y lo llevó quizás cuántos cientos, no sé si cientos de kilómetros, pero da lo mismo. ¿Ya? Y ese mismo poder uno de estos días también nos va a transformar a nosotros, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, esta carne corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte
en victoria, porque la muerte es nuestro último enemigo, amigo. Pero vamos a vencer, la palabra en nosotros, el poder vivificador, va a vencer la muerte. Ya no vamos a morir, no vamos a ir a la tumba, vamos a ser transformados. Y repito, porque es necesario que esto corruptible, dijo Pablo en 1 Corintios 15, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nosotros nos tocó esa gracia del Señor, esa suerte predestinada, por así decirlo, del Señor, de que los que nos antecedieron todos fueron a la tumba. Ellos tuvieron que probar la muerte. Pero la iglesia, el pequeño rebaño, el pequeño grupo, el tiempo del fin, no mueren. Pasan a la otra dimensión vivos, así como se fue Enoc. ¿Se acuerdan ustedes? Enoc, séptimo de Adán, nos representó a nosotros. Y Enoc, digamos, fue traspuesto. Él no vio muerte, él fue traspuesto. ¿Ya? Entonces eso es algo muy glorioso, porque Enoc, séptimo de Adán, nos representó a nosotros, séptimo ciclo, séptima edad, de acuerdo, y nosotros ya no estamos en la Odisea, amigos, estamos en la edad, estamos entrando a la edad eterna de la palabra, ¿ya? Entonces eso es, y la pregunta es, ¿qué ha hecho el poder vivificador por nosotros? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Nos ha levantado del mundo y de las cosas del mundo? Que Dios nos ayude. Porque necesitamos ese poder vivificador, ya porque somos los beneficiarios de la resurrección, ya que el Señor nos levante por sobre todo credo, por sobre todo dogma, por sobre toda dignidad o grado eclesiástico que el mismo hombre inspirado por Satanás se ha puesto. Mire que tenemos hombres encima de hombres, obispos, superintendente, cardenales, papa. Eso lo ha hecho el hombre, nunca lo hizo Dios. ¿Ya? Que el hombre sea adorado, que el hombre sea reverenciado, que el hombre reciba gloria. No, no, no. Jesucristo dijo esto bien claro cuando vio que sus discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos en el reino del Señor. El Señor le dijo, no, ¿ya? El que quiera ser el mayor sea el siervo de todos. Y si usted quiere ser el mayor, sírvalo. No que lo sirvan a usted, no que usted se siente, hermanito pastor o lo que seas, ya te siente en una silla especial mientras tu hermano se sienta en otra silla. ¿Por qué? ¿Por qué ese grado de dignidad? Eso me recuerda, disculpen esta nota personal, ya, pero un amigo, yo lo llamaría amigo, un pastor anciano ya, y él me decía y me dijo, pero ¿con qué autoridad usted hizo eso? ¿Quién lo autorizó a usted para escribir un folleto o para predicar en contra de la organización y la denominación? ¿Por qué me dijo él eso? Porque se estaba colocando por un lugar de autoridad más alto. Y eso Dios lo aborrece, porque eso se llama nicolaísmo. Nicolaísmo significa tomar autoridad sobre el laico. Ahora, no que yo sea un laico, no estoy diciendo eso, pero el nicolaíta, ese espíritu que se apodera de un hombre, va a hacer que ese hombre se ponga grados de dignidad sobre él, ¿ya? Y va a instarlo y seducirlo para que ese hombre ya sea un obispo, sea un cardenal, sea un papa, todo eso, ¿ve? Que está fuera del plan del Señor. Entonces, Jesús dijo eso, el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el siervo de todos, es decir, sírvalo, porque uno es el rabí, el maestro, el Cristo. Y dijo él, y ahí puso la plumada, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, en el cuerpo de Cristo, aquí no hay ninguno más grande que otro. Puede ser que un hermano tenga un ministerio de apóstol o misionero, otro de profeta, otro de evangelista, otro de pastor, otro de maestro. Pero eso no significa que sean más o mayor o de mayor relevancia que el hermanito que abre o cierra la puerta de la iglesia. No, eso no. Somos todos iguales, con diferentes funciones, diferentes oficios. Dios usa a lo que quiere, ¿ya? Y mientras más se vacíe el hombre, más Dios lo puede usar. Entonces, eso es, terminando, amados amigos. Sansón, decíamos hoy día en la tarde, le rindió su fuerza a Dios, porque Dios usa lo que le rendimos a él. Y Sansón le rindió su fuerza a Dios, y Dios puede usar la fuerza.
Y fíjese cómo ese poder operaba en Sansón. Decíamos que con una quijada seca mató a 1000 filisteos. Y esos filisteos estaban con estructuras guerreras, con cascos de bronce. Me imagino yo que un golpe fuerte de una quijada seca tomada en el desierto se rompería en astillas 1000 pedazos. Pero no, cuando Sansón golpeaba, Dios golpeaba con Sansón. Y fíjese lo sobrenatural. Esa quijada rompía esos cascos y traspasaba los cráneos. De tal forma que Sansón mató a 1000, un hombre mató a 1000 hombres. ¿Ya? Pero le rindió su fuerza a Dios, pero Sansón le rindió su corazón a Dalila. Y repito, estoy repitiendo, y Dalila representa a la iglesia, ¿ya? Y estoy repitiendo, y muchos pastores le rinden su corazón al prestigio, ¿cierto? Mi iglesia es la más grande de todas las iglesias, yo tengo los miembros más pulidos, el alcalde de la ciudad viene a mi iglesia, y así se exaltan. Y esa jactancia hace que el Espíritu de Dios se vaya de ese lugar. Una pequeña jactancia de un pastor o un ministro, lo que sea, ¿ya? Y la iglesia absorbiendo esa jactancia, el Espíritu de Dios los deja, amigos. Esa es la verdad. Entonces, volviendo, ¿qué ha hecho somos beneficiarios de la resurrección de Jesucristo? ¿Ya? ¿Ha venido ese poder vivificador a nosotros? ¿Estamos buscando al que vive en las tumbas denominacionales, en las organizaciones, en los credos, en los dogmas? ¿O el Espíritu Santo, el poder vivificador, ha venido a nosotros, el poder de la resurrección en la forma de la palabra, de un mensaje, y nos ha levantado de todas esas cosas? Yo digo sí. El poder vivificador ha venido sobre nosotros, amigos, y nos ha levantado, nos ha abierto los ojos, ¿ya? A todas estas cosas, a todo este desorden de la Odisea, a toda esta iglesia laodiceana que dice que está rica, pero el diagnóstico de Dios es que está la iglesia profesante natural, me refiero, desprovista del Espíritu, donde no está el poder vivificador, donde no son beneficiarios de la resurrección de Jesucristo, solamente están nacidos de un credo, de un dogma, o están en alguna organización pensando que su organización los va a salvar. Entonces, pero no son beneficiarios de la resurrección. Entonces, a ellos, ya el diagnóstico de Dios a esta edad final, que se llama la Odisea, el derecho a la gente, entonces Dios les dijo el diagnóstico. Y dice, tú dices que estás rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa, porque cada logia, cada organización, denominación, tienen su escuela de profeta, tienen sus estudios, seminarios teológicos, ellos otorgan los grados, ellos hacen a su obispo, hacen su superintendente, se dan su jerarquía, se dan sus ínfulas y sus jerarquías humanas. Dios detesta eso. Entonces, y Dios dijo, y porque tú dices que te has enriquecido, ¿ya? Y que eres rico y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero yo te digo, dijo el Señor, que eres un miserable, un pobre, un cuitado, un ciego y desnudo. Es decir, el Espíritu Santo dijo, y tú no sabes, tú dices que estás rico y que te has enriquecido, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ya, por lo tanto, dijo el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego, amigos, es el carácter de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo moldeada en el individuo. ¿Ya? Las pruebas vienen para moldearte, para darte ese carácter real de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo, lo que estoy citando está en Apocalipsis capítulo 3, pero en Apocalipsis capítulo 5, toda esa multitud gritábamos y decíamos, tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermano, nosotros no somos cualquier cosa, ¿ve? Y no es que nos hemos hecho. Él nos ha hecho, dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es Dios quien lo hace. Entonces su iglesia son reyes y son sacerdotes, pero no son títulos conferidos por el hombre. Dios hace esa obra por medio de la sangre preciosa de Jesucristo.
Bueno, me estoy alargando mucho, pero eso es. Entonces, esta iglesia, ya la iglesia del tiempo al fin, la iglesia natural, no la espiritual, ya la iglesia natural, que es el forro, la paja, que se han organizado, se han denominado, se han puesto nombre, han tomado títulos jerárquicos, han redactado sus estatutos, han redactado credos, dogmas y se han puesto nombres denominacionales, es la iglesia vomitada de la boca de Dios, vomitada de la palabra. Y ellos creen que se van para el cielo, pero no es así, amigos. No es así. Ellos van directamente a la gran tribulación. Ya van directamente a la gran tribulación, al reinado de la bestia, de Satanás, que va a ser por 3 años y medio, pero la verdadera iglesia, la iglesia espiritual, ya en la cual está actuando el poder vivificador de Dios y son beneficiarios de la resurrección de Jesucristo, ellos tienen prometido un arrebatamiento, un rapto. El poder vivificador uno de estos días tomará a su esposa, a su iglesia, ya, y se la llevará a la cena de las bodas del Cordero, juntamente con todos los hermanos que han resucitado de las edades. Bueno, no me extiendo más, amigos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Escuchen este video de principio a fin y mediten, hermano, porque no son mis palabras. Yo les estoy compartiendo a ustedes lo que dice la Biblia. No es mi idea no me interesa, pero sí lo que interesa es la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no puede pasar. Y la iglesia, termino diciendo esto, usted hermano, usted hermana, se convierte en la palabra a medida que recibe la palabra. No se olviden que nosotros no estamos viviendo en el libro de Génesis, no estamos viviendo en el libro de Éxodo, Números, no. Esos fueron los tipos de la sombra antiguo testamentaria. Nosotros estamos viviendo en el último libro de la Biblia. Estamos viviendo en el libro de Apocalipsis. ¿Y en qué parte estamos viviendo? Ya el Cordero de Dios ha tomado el libro de Apocalipsis capítulo 5, en Apocalipsis capítulo 5, y abrió esos sellos. Y nosotros estamos viviendo en Apocalipsis capítulo 10, ya en la venida del ángel fuerte con el librito abierto. Estamos viviendo en los días del retumbar de los 7 truenos emitiendo sus voces, los misterios escondidos de antes de la fundación del mundo siendo revelados. ¿A quién? A la esposa del Cordero. Termino diciendo esto, mire, a la esposa de Cristo, el misterio de Dios siendo consumado. Estamos viviendo en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 11. Es decir, aquellos que han sido llamados a comerse el librito abierto que Cristo en Apocalipsis y Revelación capítulo 5 rompió esos sellos y reveló el contenido del libro y abrió el 7º sello y reveló ese contenido y él ha descendido ya el ángel fuerte en Apocalipsis 10 con el librito abierto, pero para dárselo a un pueblo especial para que se lo coma. Y ahí al final dice, ella, la iglesia al tiempo al fin, Apocalipsis 10, 8 al 11, va al ángel fuerte, toma el librito y se lo come. Y ella dice, da su testimonio, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, cuando lo hube digerido, me amargó el vientre. Y la voz le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces viene un ministerio, amigos, el ministerio de Jesucristo, pero ahora en su iglesia, en la iglesia al tiempo al fin. Viene el poder vivificador, en donde el poder de Dios va a ser desatado a través de su iglesia. ¿Ya? Fíjense, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, entiendo, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa, no dice novia, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Ve? Esa vestidura, el poder vivificador, el mismo espíritu que a Cristo resucitó, ahora morando en su iglesia, en la esposa, ya no más novia, en la esposa del Cordero, y haciendo las mismas obras que hizo Jesucristo, ¿ya?
Entonces, amados amigos, es tiempo de gozarnos, de alegrarnos y de darle gloria y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el último libro, en la última parte de la mente de Dios, la parte de atrás de la mente de Dios. Estamos viviendo en el matrimonio entre el novio celestial y la novia terrenal. Estamos viviendo en el tiempo de la unión invisible, cuando la palabra se hace carne y la carne se convierte en la palabra. Entonces, por eso digo que la iglesia del tiempo del fin es la palabra viviente de Dios, es el oráculo viviente, y ella es la voz final a la final edad. En ella estará la voz de la resurrección. Ella en perfección llamará a los que duermen, a todos los hermanos que duermen de las edades, los va a llamar y le va a decir, amados, arriba, y los va a llamar a la resurrección. Cristo en su esposa los va a llamar. Entonces, porque eso es. Y al final, para que usted lo capte mejor, al final, porque estamos viendo el libro Apocalipsis, ahí estamos, esta es la hora que estamos viviendo. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa. Entonces, amigos, estamos en el tiempo del matrimonio, estamos en la etapa del casamiento, cuando usted se une a la palabra, cuando usted y la palabra llegan a ser una sola cosa, ¿ya? Cuando Cristo se une a su iglesia y ella, la iglesia, llega a ser, le es mostrado y ella llega a ser carne su carne, hueso de sus huesos, porque ella es eso. Carne su carne, hueso su hueso, vida su vida, poder de su poder, espíritu su espíritu, poder de su poder. Ella llega a ser él llega a ser ella, porque un esposo y su esposa son la misma cosa. Amigos, no tenía pensado hablar tantas cosas, pero estamos en los negocios del Padre Celestial, de nuestro bendito Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto. Mediten esto. Y hágase la pregunta, ¿soy yo un poseedor soy un beneficiario de la resurrección de Jesucristo? Porque este día, hermano, el día de la resurrección de Cristo es uno de los días más gloriosos que Dios ha dejado caer sobre la tierra. La resurrección de Cristo, en eso descansa toda la fe de la iglesia. En que Cristo murió y resucitó por nosotros, pero que nosotros, cuando Él fue al Calvario, nosotros fuimos al Calvario, pero cuando Él se levantó de los muertos, nosotros nos levantamos de los muertos porque somos el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.